¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Vamos a ver en este programa de hoy por qué la verdad nos hace libres, por qué la verdad es igual a la libertad, que es lo que explica don Antonio en Teoría Pura de la República. Dice que si una sociedad entera está engañada, jamás podrá tener conciencia de su destino y es imposible que pueda ser libre. Y pone como ejemplo la Revolución Francesa en el año 1791, cuando se aprobó la Constitución de la monarquía constitucional de Luis XVI, que se aprobó bajo la mentira de que Luis XVI había sido raptado, cuando en realidad había huido, para evitar que fuesen contra él los revolucionarios. Esa mentira constituyó el sistema político francés y dice que es imposible que cuando un sistema se funda en una mentira se pueda llegar a la democracia, que para que haya democracia los ciudadanos tienen que saber la verdad sobre el poder. Desarrolle, por favor, Antonio, esto que le acabo de contar. Sí, en primer lugar, la idea de equiparar la verdad a la libertad, eso es una idea mía, quiero decir que la he creado yo. Antes de mí no he visto nunca expresada esa idea, porque me refiero a la libertad política colectiva, no a la individual. La libertad política de un pueblo colectiva es la que funda y fundamenta las libertades políticas individuales, y la verdad se equipara a la libertad política colectiva, que es la libertad constituyente. Así, ¿verdad qué es? La libertad constituyente. ¿Por qué son iguales? Porque no hay más verdad en la política, en la vida política, no hay más verdad que la libertad. Y la igualdad, me dirán, no, la igualdad no, porque en primer lugar la igualdad material es imposible de conseguir. Y segundo, para hacer un régimen parecido a lo que se llama comunismo o socialismo, hace falta que no haya libertad. Porque si hay libertad, desde los famosos ensayos del economista Say sobre la distribución del dinero en una isla que reparte la misma cantidad a las mismas personas y al cabo del día siguiente ya hay desigualdad, porque hay uno que pesca más pescado que otro, que es más trabajador, hay otro que claro, se crea la desigualdad con la libertad. No, yo digo que libertad es igual a verdad, es en la política de la democracia. Pero no estoy de acuerdo con la frase con la que ha comenzado nuestro querido Adrián, diciendo que la verdad nos hará libres. No es verdad. Eso está en la Biblia, es un proverbio bíblico, pero no es verdad. La verdad no nos hace libres. Es la libertad la que nos hace verídicos. Porque la verdad es muy difícil en el dominio de la sociedad puede expresarse la verdad. Podemos ser verídicos, veraces. Y la libertad no lo hace. No hace ser veraces. Sin libertad es imposible. Como si en España, ¿quién es veraz? Es imposible si todos mienten, porque no hay libertad. Yo, que estoy regido por la libertad interior, tampoco digo la verdad, pero soy veraz. La gente sabe que yo digo la verdad, que eso es veracidad, que no se puede confundir con la verdad. Pero el gran problema es el de la igualdad, porque que no puede equipararse de ninguna manera en valor, ni moral, ni social, con la libertad. La libertad es el valor supremo que puede tener un ser humano colectivamente. Viviendo en un pueblo, su último y valor supremo es la libertad colectiva, la libertad constituyente, lo que se llama libertad para autodeterminarse en el sentido de la limitación del término autodeterminación, que es muy difícil, es casi imposible, es un término filosófico, mientras que yo estoy hablando de términos políticos, que es lo que los catalanes dicen hoy, derecho a decidir. Pero derecho a decidir lo tiene una sociedad anónima. El Consejo de Administración decide un aumento de capital o una disminución. Eso, derecho a decidir, es un eufemismo. Lo que los catalanes están hablando es del derecho de autodeterminación. Y ese derecho de autodeterminación, de la autonomía, está basado en la libertad. Y esa libertad tiene que ser colectiva, constituyente. Por esa razón, la autodeterminación de Cataluña no puede decidirla el pueblo catalán, porque ya ha dividido la libertad. La libertad colectiva de España es de todos los españoles. Y no puede dividir una libertad
parcial para Cataluña y otra para el resto de España, que no tienen la libertad para autodeterminarse. Pero aparte de eso, ya que estoy hablando de la autodeterminación, que está directamente vinculada con la idea de libertad colectiva o libertad constituyente, tengo que añadir que los pueblos, las naciones, que encontraron su identidad política, su unidad política, antes de la Revolución Francesa, esos no tienen derecho de autodeterminación. Y eso lo sostengo con argumentos propios, aunque ya lo dijo Carlos Marx, que los pueblos, España, Francia, Inglaterra, Portugal, que habían adquirido la unidad nacional antes de la Revolución Francesa, esos no tienen derecho de autodeterminación ni de libre determinación, porque los pueblos aprenden ese derecho después de la Revolución. Y la Revolución Francesa les enseña entonces a que se autodeterminen, ¿de acuerdo? Pero no una generación. Es que como no sabían que existía, pues la revolución hace que los pueblos puedan autodeterminarse. Pero una sola vez. Porque una vez autodeterminados, las generaciones siguientes no tienen derecho. Porque ya se autodeterminaron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Ahora, lo que sucede en España con Cataluña es irrisorio. Primero, porque la unidad de España está definida por la historia muy anteriormente al nacimiento de la idea de que los pueblos tienen derecho a ser libres. Eso, España se unió antes de que ese derecho apareciera en la historia, que fue la Revolución Francesa. Y segundo, el ejemplo que has tomado de la Revolución Francesa está bien tomado porque el decreto de septiembre del 91 el decreto de julio, sobre la huida del rey a Varennes, que fue decretado por toda la Asamblea, todo, incluido Robespierre, que no había huido, sino que había sido raptado, esa mentira fundadora de la Constitución, porque la Constitución se inició antes, pero se aprobó después, porque antes el rey huyó porque no quería ceder en el derecho de veto absoluto sobre las leyes del pueblo, porque lo que se fundó, que eso ignora casi todo el mundo, salvo incluso los historiadores que no conocen la política, ignoran que lo que funda la Revolución Francesa con Luis XVI es una monarquía constitucional, con separación de poderes. Por eso el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Ciudadano dice: donde no hay separación de poderes, no hay constitución. ¿Y por qué Luis XVI hay separación de poderes? Porque él, Luis XVI, rey, nombra libremente al gobierno. Y el pueblo, los ciudadanos, los gobernados, nombran libremente a los legisladores. Esa es la separación de poderes. ¿Usted cree que hay un retraso, que la monarquía parlamentaria es peor que la monarquía constitucional? Sin duda ninguna. Eso está, no basta leer a Julio Stahl para darse cuenta de que la monarquía constitucional es muy superior a la monarquía parlamentaria. Porque en la monarquía parlamentaria no hay separación de poderes. En la monarquía constitucional sí. Pero es el rey el que tiene el poder ejecutivo. No importa, es el Estado. Mientras que la nación, que es la que legisla, está separada del Estado y crea la sociedad política. Es la que crea la fuente de las futuras legitimidades. La monarquía constitucional, claro, eso es respetable. Pero una monarquía parlamentaria, o peor que parlamentaria, la de España, que no es ni siquiera parlamentaria, porque el Parlamento no tiene poder. En España no hay Parlamento. Hay una caja de resonancia inútil, porque puede prescindirse de ella totalmente y el gobierno seguiría siendo el sistema el mismo, de los partidos políticos que hacen listas de partidos sin necesidad, porque lo normal, ahora que hay esta crisis, figuraros el dinero que se ahorraría si se suprime de un plumazo el Parlamento y se presenta Rajoy y Rubalcaba y el Cayo Lara se presentan y los nacionalistas se presentan solos, sin lista ninguna a las elecciones. Muy bien. Y se reparten el poder según los números, es exactamente igual. Pero qué barato. En una habitación de la Moncloa se reúnen todos y allí hacen las leyes, hacen todo y votan según el número que le corresponde a cada uno. Si no hace falta ni el Parlamento, no hay Parlamento. El parlamentarismo es algo más serio. Pero ¿qué pasó? El parlamentarismo es lo propio de un régimen liberal, así como la democracia es lo propio de un sistema moderno. Lo propio ya no es ni el liberalismo, que es lo que crea el parlamentarismo, ni la intervención del Estado, como fue el fascismo y el comunismo.
Eso es la democracia. Y la democracia son, como vuelvo a repetirlo, son las reglas de juego. ¿Por qué se confunde la verdad con la política? Pues ¿acaso las reglas de juego de la democracia no están definidas de una vez para siempre, constituidas? Eso no se discute. Eso no, se discutirán luego las jugadas. Por eso es la verdad. La libertad política que constituye la regla de juego, esa es la verdad de la política. Luego, que cada jugador juegue como quiera, como pueda, pero respetando las reglas constituyentes. Y esa es la verdad. La libertad política, que es la que ha establecido las reglas constituyentes, esa es la verdad. Esa verdad es la esencia, la única verdad política. Otra verdad no hay. No podemos saber si es verdad cualquier cuestión política que decidamos, pero en cambio sí podemos saber que la única verdad con la que nos tropezamos es en el momento en que la libertad de todo un pueblo decide libremente darse una constitución, como pasó en Estados Unidos. Pues yo creo que para 10 minutos que tenemos no ha estado mal. Hasta la próxima.